Hola, buenas tardes. Eh, Soy Xavi Bosch de la Barcelona Finance School. Damos paso al inicio de lo que es el webinar sobre real estate, el webinar que estaba montado para hablar sobre los secretos de la inversión en el real estate. Tenemos para esta sesión a Daniel Mayans, a Javier Gros y Álvaro Gavarro, que ahora os daré turno para que vosotros mismos presentéis dónde trabajáis y por qué estáis hoy en esta sesión. Yo os expongo, bueno, soy Xavi Bosch de la Barcelona Finance School como director de admisiones para que los que estáis hoy aquí pues también sepáis que somos una escuela que estamos dedicados a la formación en ámbito financiero y que en el mes de febrero habrá un curso de real estate que puede ser de interés para todos vosotros y bueno, son sesiones que empiezan el 27 de febrero y acaba el 24 de abril. Es una formación con compatibilidad para profesionales que trabajáis y que necesitáis una flexibilidad y esa formación se aplica en viernes tardes y sábados por la mañana, ¿de acuerdo? De momento no me voy a extender mucho más en lo que es el curso de Real Estate, tenemos tiempo para hablar de ello. Y de momento doy paso a Álvaro Gavarró, que es quien va a llevar la ponencia de este webinar, y con Daniel Mayans y Javier Gros espero que sea de interés para todos los que estáis hoy atendiendo. Y después, aquellos que deseéis, se os enviará también la grabación de la sesión para que la podáis ver tranquilamente y revisar punto por punto. Así que adelante, Álvaro. Buenas tardes y yo de momento voy a cerrar mi cámara y seguiremos punto a punto vuestra sesión. Un saludo. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar pues con dentro del Executive Program, el programa en financiación e inversión en real estate. Hemos escogido el tema del mapa secreto del capital inmobiliario, donde se está invirtiendo el dinero en España. Y bueno, pues vamos a desarrollar esto entre tres profesionales del sector con unos añitos de experiencia, que os vamos a dar unas pinceladas de dónde viene el capital y hacia dónde está invirtiéndose, en qué tipología de productos y cómo se lo mira el capital de fuera, hacia dónde invertir. Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción mía. Yo soy Álvaro Gavarró, tengo una empresa propia que se llama Loanland. Es una asesoría en financiación inmobiliaria dentro del commercial real estate. Es decir, nosotros lo que hacemos es estructurar operaciones de financiación para proyectos inmobiliarios comerciales terciarios y también estamos haciendo algo de flex living, que es lo que se está imponiendo con fuerza en los últimos tiempos. A partir de aquí, pues le paso la palabra a Daniel Mayans, que haga una breve introducción suya, luego Javier, y luego ya entraremos en materia. Daniel, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Daniel Mayans. Yo tengo una experiencia de más de 27 años en el mercado inmobiliario. Empecé mi andadura profesional en una consultora, en Aguirre Newman, donde estuve ahí unos años aprendiendo toda la parte de comercialización y adquisiciones de oficinas. Luego estuve también otros años en Metro Bacesa, donde ahí pues aprendí más la parte de promoción, también muy vinculada al sector oficinas. Y luego parte de mi carrera se desarrolló en General Electric, donde ahí tuve oportunidad de trabajar en una multinacional, en este caso americana, donde pudimos gestionar en torno a un 1,2 billón entre oficinas, parques empresariales, logísticos y algo de retail. Los últimos 10 años los he desarrollado en Freo, donde Freo es una compañía de origen alemán. Lo que hemos hecho principalmente es la adquisición de inmuebles con otros socios, muy vinculado todo también al sector de oficinas y logístico. Y recientemente he emprendido una nueva compañía, Velora Capital, donde nos hemos especializado en la compra y gestión de activos inmobiliarios, un poco también en base a toda mi carrera pasada, logísticos y oficinas. O sea, básicamente, esta sería mi experiencia de una forma rápida, ¿no? Quizá, Javier, tú también quieras comentar tú A lo ver, que es vuestro Javier. liderazgo también. Mm. Sí, buenas tardes a todos. Gracias Álvaro por la presentación. Yo soy socio fundador de Grossman, una consultora inmobiliaria desde hace más de 20 años. Hemos venido asesorando las dos últimas décadas básicamente al inversor patrimonialista en la venta o compra
de activos inmobiliarios en renta, o en operaciones de valor añadido, etcétera. Pero no, nuestro cliente ha venido siendo siempre el patrimonialista, no el promotor. Es otro perfil totalmente diferente. Eh, Todo tipo de asset class, desde oficinas, retail, logística, edificios de propiedad vertical. Y bueno, pues por eso nos han invitado aquí en la Barcelona Finance School, pues para dar nuestra humilde opinión al respecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo también pues quiero hacer una última pincelada a mi currículum. Lowland lleva 18 años en el mercado, que los cumplimos ahora durante este mes de enero, y previamente lideré o llevé la oficina en Barcelona de un banco alemán que se llamaba Eurohipo, que era de Deutsche Bank, y era el banco hipotecario de referencia en la época y muy especializado en commercial real estate, con lo cual en aquella época pues estuve financiando centros comerciales, hoteles de ciudad, logística y proyectos de oficinas como el World Trade Center de Barcelona, como bueno, en centros comerciales pues hicimos muchos y buenos por toda España, con lo cual pues hemos visto un poquito pues de todos los colores en estos años. En Eurohipo pasé 10 años y previamente sí que estuve pues en advisory en una multinacional intermediando oficinas, con lo cual pues mi visión del inmobiliario tras más de 25 años en el sector, pues es un poco amplia y muy enfocada al inversor de fondo y a su rentabilidad. Bueno, dicho esta introducción, vamos a entrar en materia. Lo primero, pues vamos a poner un poquito hacia dónde va la inversión. Tenemos una primera slide que, Javier, si la Mm. puedes poner, por favor. Eh, es una presentación preparada por Iguay para Velora, para Daniel Mayans, en la cual nos están, como podéis ver, diferenciando el volumen de inversión por el asset class, por el tipo de activo, bien sea residencial, alternativo, hoteles, logísticos, retail y oficinas. Como veis aquí, pues ha habido un crecimiento inconstante, con dos bajadas en los años 20 y en el año 23. Estas dos bajadas pues, son bien reconocidas y reconocibles. La primera es gracias, o mejor dicho, por culpa del COVID, en el cual hubo un cerrojazo del mercado. Sí que se siguieron haciendo operaciones, pero hubo unos meses que estaba el mercado seco y parado y en ese año, pues de ahí el lastre y la bajada al prácticamente el 50% de la velocidad de inversión de los años anteriores. A partir de ahí hubo una recuperación y en 2022 pues se batió la máxima pues un poco pues de lo que no se había invertido en 2021 pues en 22 explotó, y sobre todo pues con los hoteles ya en buena marcha. Y como veis, en este año, pues la inversión en hoteles, pues sí, es la mayor de todas. Fue la inversión tipo y donde fue la mayoría de la inversión. Vemos aquí que en 2023 hubo una bajada. Esto fue por la subida de los tipos de interés. Recordaréis que hemos pasado unos años bastante sorprendentes con el Euribor en negativo, que eso yo desde luego no lo había visto jamás en mi vida profesional y fue un shock para todos los que estamos cerca de banca ver ese escenario. Y luego cuando hubo el repunte tremendo en 2022, pues eso frenó la inversión porque claro, los inversores hacían los números con los tipos de interés antiguos, los vendedores ponían los precios que el mercado les daba con los tipos de interés antiguos y cuando el dinero empezó a costar más, pues los inmuebles ya no estaban tan alineados y el mercado. Eh, no sé si queréis hacer, Daniel o Javier, algún comentario a esta slide, que yo lo he tocado muy a lo grosso, pero quizás si queréis entrar algo en detalles vosotros. Sí, yo quería un poco en línea con lo que decías, básicamente dos temas. Primero, en la profunda bajada en volumen del sector en 2023 al subir los tipos de interés del Banco Central Europeo.
a partir de junio de 2024, en cuanto el BCE anuncia bajadas de tipo de interés, todo el sector nuestro patrimonialista se activa, como se está viendo ya. Este año estaremos rozando el año 2022. Esto por un lado, muy sensible a los tipos de interés, lógicamente. El bono español a 10 años está al 3,2 hoy por hoy y en 2022, enero de 2022, estaba a menos 0, perdón, a 0,5. Claro, todo el sector inmobiliario patrimonialista tenemos que dar 200, 300 puntos básicos por encima del bono español a 10 años. Esto por un lado. Y en segundo lugar, hay que fijarse en lo importante que eran las oficinas, siguen siéndolo, pero fijaros, 2019, el líder por segmento de las oficinas y ahora el 50% del volumen es hoteles y living, ¿eh? Con lo cual realmente está habiendo un cambio estructural, ¿no? Yo sí. Correcto. Aquí matizar y redundando en la bajada de los tipos, que en enero del 2021 cogió su mínimo el Euribor, que era un menos 0,5%, y subió hasta abril del 22, que llegó a tocar el máximo tras la gran escalada hasta el 4,16. Ahora estamos al 2,3 más o menos, ¿eh? Con lo cual, pues hubo una escalada de un 5% en un año, que eso pues al mercado también nos dejó asombradísimos y de ahí pues esa reducción tan sustancial de la inversión pues, por descolocamiento y desconocimiento del mercado de hacia dónde íbamos y qué iba a pasar. Daniel, perdóname que te he cortado, adelante. No, hombre, yo añadir a lo que han comentado mis compañeros de panel, yo creo que efectivamente en esta diapositiva hay varios puntos a tener en cuenta y creo que es importante para que entendáis muy bien la evolución del sector inmobiliario español, ¿no? De cómo está evolucionando. Creo que es muy gradual ver cómo el 2012-13 salíamos de la crisis económica financiera global que afectó a todo el país y sobre todo, bueno, fue mundial. Entonces empezamos a ver a partir del 2014 cómo los volúmenes empiezan a aumentar y entonces empieza a haber una inversión en retail porque sube también el consumo y eso hace que retail es centros comerciales, en definitiva, básicamente, hace que haya mayor volumen en compra de centros comerciales. Empezamos a ver cómo también el sector hotelero empieza a despuntar algo con inversiones a partir del 15-16 ya notables, sobre todo el 17 también, porque había necesidad de salir de vacaciones por el efecto ahorro que se había producido y por sobre todo el efecto crisis, ¿no? Y entonces se empieza a producir algo muy curioso, yo para no repetir sobre lo que han dicho también Javier y Álvaro, que es que a partir del 2019, 17, 18, 19, el sector más pujante es el sector, sobre todo oficinas. Llega la crisis del COVID. Acordaros que estuvimos encerrados durante un tiempo y que luego hubo varias repetición de esa, de ese cierre, de ese encierro. Entonces, el capital se empieza a diversificar porque se asusta un poco por el teletrabajo. El capital en general es bastante miedoso y entonces aparecen otros conceptos como puede ser alternativo, ¿no? Que está puesto ahí como alternative. Alternativo es todo lo que es residencia de estudiantes, senior living, es decir, residencia para mayores, todo lo que es healthcare, tengamos en cuenta pues clínicas, hospitales y demás, y luego un punto importante también a destacar, data centers, centros de datos, ¿no? Que han empezado sobre todo los últimos años a estar bastante en boga en el sector también inmobiliario. Y vemos cómo la evolución a partir del 20, la crisis del 20, del COVID, empieza a cambiar, vuelven los volúmenes importantes, pero baja oficinas principalmente por el efecto, digamos, teletrabajo, sube centros comerciales, sobre todo fijaros en el 22, porque sube el consumo después del COVID, necesidad de comprar y por tanto el inversor se da cuenta que ahí hay un nicho de mercado muy interesante y sigue subiendo, sobre todo también el 22, el sector hotelero, ¿no? Y luego quiero destacar para acabar cómo el sector residencial, el famoso living, en sus diferentes vertientes, se posiciona como uno de los activos más importantes en España, ¿no? Donde el año pasado, 2025, ha sido récord en inversión, con 4,4 billones, ¿no? En total hemos cerrado 16,4 billones, que es un 19, perdón, por ciento más que el año anterior en total volumen. Por tanto, podemos decir que el mercado español es un mercado muy seguro, es estable, es solvente. Nos ha ayudado también la estabilidad que representa nuestra economía respecto a otras economías mucho más débiles en Europa,
Si comparamos nuestro PIB, el año pasado creció en torno al 2,9%, cuando en Alemania apenas subió un 1%, Francia estuvo en esa línea, Italia igual, Inglaterra también está en niveles de en torno al 1,2%, y estamos de alguna forma en una economía de las más saneadas de Europa, ¿no? Cosa que ha hecho, que lo veremos luego a continuación, que los inversores hayan puesto el foco en España porque la diversificación que permite el país es bastante buena y luego os comentaremos también hacia dónde vemos estas tendencias a partir del 26 más adelante, ¿no? Muy bien, pues podemos pasar a la siguiente slide, en el cual vamos a ver la evolución, con los mismos años prácticamente, la evolución del mercado de oficinas. Aquí pues vemos la diferenciación de Madrid y Barcelona. El resto de España, pues ya veis que es un mínimo. Los grandes mercados son Madrid y Barcelona históricamente. Desde que empezamos a trabajar en el sector siempre ha sido así. Madrid ha ido creciendo a un ritmo superior a Barcelona, pero Barcelona sigue ahí. Y bueno, yo aquí, Daniel, tú que sabes más de oficinas, pues quizás que expliques tú un poquito más lo que ves en esta gráfica y qué reflexiones puedes hacer al respecto. ¿Mm? Sí, para la audiencia y que entienda bien esta gráfica, efectivamente lo que pretende es reflejar el volumen total en el sector de oficinas en España desde el 2011, ¿no? No voy a entretenerme en los años de crisis, 11, 12, 13, como veis el volumen es bajo. Daros algunos apuntes como Barcelona tiene un stock de unos 6,5 millones de metros cuadrados de oficinas, Madrid tiene en torno a unos 13, 13 y medio, dependiendo de la fuente, por tanto es doble en stock en el sector, en el mercado de oficinas. Es cierto, por tanto, como decía Álvaro, que los volúmenes de inversión son más fuertes en el mercado de Madrid. Eso no quiere decir que el mercado de Barcelona no sea un mercado institucional, es un mercado donde también hay mucha inversión. Prueba de ello son los años 19, por ejemplo, o 21, donde prácticamente hubo más inversión de oficinas en Barcelona que en Madrid. Pero al final lo que estamos hablando es, el mercado de oficinas empieza a recuperarse después de la crisis financiera del 2008, que finaliza a partir del 2013-14. Se ve muy claro en esa columna, como las inversiones empiezan a subir. Tiene años muy buenos de crecimiento, 14, 15, 16, 17 son años en general de crecimiento, con uno muy exponencial, que es el 2019, donde los fondos veían atractivo el mercado de oficinas en Barcelona y en Madrid por la razón que encontraban buena financiación. Álvaro ha mencionado algo al respecto. Era un mercado líquido, más competitivo que el resto de Europa. Se conseguían buenos retornos en zonas tanto para inmuebles core, core plus como value add eran mejores que en ciudades que compiten con nosotros, como puede ser París, Londres, Roma, Berlín. Por tanto, el volumen en 2019 fue notable, ¿no? Fue importante, fue de 4,3 billones, que es el récord, si no recuerdo mal, nunca conseguido, ¿no? Llega el impacto del COVID, llega por tanto el impacto del teletrabajo. En los fondos institucionales, family office, hedge funds y capital en general se asustan porque la consecuencia de ese impacto fue principalmente el teletrabajo. Recordemos que en el 2020, finales de 2020, solo se utilizaba, mejor dicho, la oficina, creo que era 1,5 días, hoy estamos en 3,5, ha subido muchísimo, pero es cierto que como consecuencia del COVID ha permanecido lo que se llama un formato híbrido de trabajo, ¿no? Donde algunos días se atiende a la oficina y otros días no se atiende tanto. Entonces, la oficina como inversión se ha visto algo mermada durante los años 2020, 21, 22 y diría 23. A partir del 24 hemos visto cómo empieza a subir la inversión y sobre todo este último año, que vemos ahí la flecha, se ha incrementado un 22%. ¿Por qué? Principalmente porque los tipos de interés se han contenido, la financiación no ha vuelto abiertamente, pero sí que vemos cómo hay una financiación más, digamos, predispuesta en los bancos nacionales, tanto deuda senior como deuda alternativa, y sobre todo hemos estado viendo inversiones core, es decir, la inversión core es la inversión estable, que te produce un yield porque te genera unas rentas y de alguna forma puedes dormir sin preocupaciones, por decirlo de alguna forma coloquial. Luego veremos cómo la inversión core ha sido la que más
ha destacado en el país durante este ejercicio 2025. Javier, ¿algún comentario? No, simplemente la reflexión clásica, con el teletrabajo después del COVID, se necesitan menos metros cuadrados, pero es cierto que los metros cuadrados presenciales que se necesitan, también se exige ahora más espacios, que si zona de chill out, en fin, zona de descanso, y al final el neto, ¿cuánto resulta? Yo he oído a varios grandes patrimonialistas de oficinas, por ejemplo el presidente de Berlín, decir que el neto es menos 10% en consumo, en alquiler de metros cuadrados. No sé si Daniel estaría de acuerdo con esta cifra, eh, en cuanto a necesidad de ocupación, comparado con antes de COVID. Hemos hecho un estudio nosotros, Mm, aquí diferentes fuentes, ¿no? Y cada uno obviamente tiene su criterio y hay grandes patrimonialistas que conocen obviamente muy bien sus edificios, ¿no? mm, Es cierto que antes del COVID normalmente el ratio era una persona a cada entre 5 y 7 metros cuadrados. Ese era un poco el ratio que se utilizaba. No es lo mismo, obviamente, un call center que no una compañía que trabaje para el servicio público o trabaje para una administración o empresa en general. Pero después del COVID, como dices, Javier, mm, efectivamente, la tendencia ha sido sobre todo retener el talento, y para retener el talento también tienes que atraerlo y que vaya a la oficina, y para eso los nuevos edificios de oficinas y los antiguos que están recibiendo de alguna forma inversión y haciendo nuevas mejoras, están de alguna forma desarrollando nuevas áreas como decías, tanto nueva cantina en el edificio, una zona de auditorio, una zona también de trabajo compartido, gimnasios, terrazas, etcétera. Eso ha hecho subir el ratio. O sea, entonces, eso ha hecho subir el ratio entre 10, 12 metros cuadrados por empleado. Es decir, se ha recortado por un lado el número de sitios, de posiciones para trabajar, porque los empleados se combinan más entre teletrabajo, híbrido y presencial, pero a la vez se está dotando más, las empresas están dotando más de zonas comunes, como las que he mencionado, lo que llaman los ingleses amenities, para que el talento acuda más a la oficina y de alguna forma use las instalaciones, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí cada uno puede tener su ratio, pero yo, al menos el nuestro, es que es mayor, pero compensa algo la parte, digamos, de recorte que ha habido en metros cuadrados por posiciones, ¿no? ujú. Y bueno, también aquí yo añadir que ha habido un cambio de la disposición de las oficinas. Antiguamente pues había mucha más oficina cerrada y poco espacio abierto, y ahora pues la tendencia es a espacio abierto, todos en open space y salas de reuniones para reuniones. Con lo cual pues entiendo que ahí pues también va a una reducción de los metros cuadrados empleados, y más de zonas comunes. Bueno, me verá que hay una reflexión, y es que hablando con un directivo de Deloitte me decía que les ha costado muchísimo cambiar del edificio de oficinas donde estaba en Barcelona. Ahora se van a trasladar en breve al edificio que hay al lado de Francesc Macià, el antiguo Corte Inglés. Y dice, claro, es que todos los edificios modernos están preparados para open space, y una empresa como Deloitte están muy acostumbrados a trabajar en despacho cerrado, y eso pues les ha costado en el mundo moderno encontrar su espacio, pero por fin lo han encontrado. Seguimos a la siguiente pantalla, en la cual, bueno, yo creo que esta la podemos Creo pasar que un esta aporta poquito. poco. Yo, Sí. yo, yo me iría a Sí, la 5, que creo que aporta mucho más. Mm. la, la pasamos rápido y vamos a Es- la 5, que volvemos otra vez a oficinas, pero aquí se diferencia tanto Madrid, Barcelona, como la tipología de inversión. Javier, ¿quieres por favor explicar lo que las diferentes tipologías de inversión que hay aquí, Core Plus y Value Add, qué significan de cara a nuestra audiencia, por favor? Sí, sí, por si nuestra audiencia no lo sabe, la inversión patrimonialista tradicionalmente se ha venido dividiendo en Core, Core Plus, eh, eh, y Value Value Added, Add ¿no? ¿Perdona? y Opportunistic. Perdón, Value esta no Added la y tenemos aquí. Opportunistic. Básicamente, cada uno de estos tramos tiene Mm. rentabilidades en ascenso, y más riesgo. Cuanto más rentabilidad es debido a que tiene más riesgo el proceso, ¿no?
Core estamos en estos momentos en torno a 4 o 6%, activos excelentemente ubicados en el centro de las ciudades principales, con arrendatario súper solvente o sumatorio de arrendatarios súper solventes y contratos a medio plazo, ¿no? Es decir, lo más parecido a un bono a 10 años, sin llegarla a ser, por supuesto, porque no tiene la misma liquidez, ni la misma transparencia, ni nada, pero es lo más parecido. El siguiente Core Plus, estamos ya hablando en que en rentabilidades entre 6 y 8%, grosso modo, más o menos. Rentabilidad 6-8%. Ya requiere una gestión, requiere, pues, por ejemplo, renovar a un arrendatario, cambiar por uno superior, hacer unos pequeños arreglos en el edificio, invertir un cierto CAPEX, Capital Expenses, para mantener esas rentas y, por tanto, espero superior rentabilidad de 6-8%, ¿no? Value Add, estamos ya en operaciones de valor añadido, como su nombre indica, de más riesgo. Incluye grandes rehabilitaciones, grandes reposicionamientos, cambios de uso eh, y, por tanto, más riesgo. El riesgo urbanístico existe, lógicamente, por el tema de licencias, aprobaciones, demoras en el tiempo que pueden minar la rentabilidad y nos vamos a rentabilidades 8-12%. Finalmente, el oportunista puede entenderse como las grandes operaciones de sumatorio, de suelo, obra en curso, pues, que ha venido teniendo, por ejemplo, como el Sareb o otros servicers que manejan mucho producto en grandes cantidades, provenientes muchos de ellos de daciones de pago de la época del 2008, ¿no? Lógicamente se esperan rentabilidades muy superiores, por encima del 12%, ¿no? Grosso modo sería esto un poco. Muy bien, y también fijaros en la parte izquierda de la pantalla, en el cual pues es significativo el volumen internacional de inversión, ¿eh? Que al final esta ponencia pues vamos a desglosar un poquito más de dónde viene la inversión, pero fijaros aquí cómo estamos en un 75%, 80% de inversión institucional internacional. Bueno, oye, pues seguimos y pasamos a la siguiente. Esto es un poquito más de lo mismo desde la visión de CBRE, en el cual pues vemos otra vez los volúmenes de inversión según asset class en el histórico de los últimos años. Sí, No solo, sé si queréis hacer alguna mención aquí al sí, respecto. no, solo en este chart de CBRE, esto es a cierre del tercer trimestre de 2025. Por tanto, falta un trimestre en 2025 y va a superar el 2024. Como hemos dicho, vamos a estar en Correcto, 17.000 millones cuando 2024 se cerró a 14.000. ¿eh? Esto es solo a cierre del correcto. tercer trimestre, lógicamente. Buena apreciación. Gracias, Javier. Bueno, Yo, oye, si me pues pasamos permitís, ya. Sí. Álvaro, perdona, yo aquí querría también aventurarme a lanzar una previsión, ¿no? Yo creo, como he comentado antes, que el mercado español se percibe en Europa como un mercado muy sólido, muy saneado y estable, cosa que ayuda, como hemos visto antes, a que el 80% casi de la inversión en oficinas haya sido internacional. Es decir, el fondo institucional, el private equity, tiene el foco en España. Y tiene foco en España porque, si algo permite el sector inmobiliario, es su diversificación, ¿no? Y esto ha hecho que estos fondos, en su mayoría, y otros, digamos, actores del mercado inmobiliario nacional e internacional, hayan ido virando en función de la evolución del mercado. Como decíamos antes, pues durante un tiempo invertir en oficinas daba mayor estabilidad. Yo soy un ferviente creyente de oficinas y creo que la estabilidad está volviendo y veremos cómo el año que viene, por ejemplo, en oficinas, vamos a ver, el año que viene me refiero a este, perdón, a 2026 y quizá el 27, vamos a ver más inversión en value add oficinas, porque se han corregido los tipos de interés, los bancos poco a poco van financiando, va a haber oportunidades de reconversión importante de edificios con necesidad de CAPEX, tanto en Madrid como en Barcelona, en buenas ubicaciones, con necesidad de amenities, como decía antes, y de alguna forma atraer esa demanda y retenerla. Creo que va a ser un año interesante para ver oficinas. Creo que también el 2026 va a ser un año para el sector living. Es un sector que principalmente está funcionando muy bien en Madrid,
Costa del Sol, Costa de Levante, Islas Baleares, menos en Cataluña y sobre todo Barcelona por la normativa, que es muy restrictiva y hace que de alguna forma los fondos y los private equity e incluso los mismos family office hayan huido de esa inversión. Y luego me gustaría mencionar la inversión, como decía antes, alternativa. Creo que es muy interesante ver cómo va a ir creciendo la inversión en data centers. Creo que hay una necesidad de generar ese recurso que requiere el software y que requiere, por tanto, de grandes centros de data centers que requieren esa potencia. Y ahí se está posicionando muy bien algunas zonas de Cataluña, País Vasco y Madrid, y también quizá algo Andalucía. Y luego es interesante ver cómo evoluciona el sector logístico industrial. Es un sector que ha evolucionado enormemente. No debemos acabar esta charla o esta ponencia sin mencionarlo. Yo creo que después el sector logístico no tiene nada que ver antes del COVID y después de 2020 COVID. Se ha profesionalizado mucho. Los operadores exigen unas naves logísticas para almacenar stock y para distribución mucho más tecnificadas. Eso ha hecho que haya crecido mucho también la inversión. Al final, los fondos, y cuando digo fondos tanto institucionales como privados, incluso algún family office grande, están apostando por el sector. El problema es que han crecido los costes de construcción, como han crecido en oficinas, han crecido también la necesidad de tamaño y el suelo. En España tenemos el problema, y sobre todo también en Cataluña principalmente, que el suelo para ser finalista tiene un largo recorrido, ¿no? Un suelo para ser finalista muchas veces puede tardar 10, 12 años, ¿no? Y eso hace que tengamos, sobre todo en Cataluña, primera y segunda corona de Barcelona, la metropolitana, muy poco suelo, cosa que ha encarecido ahora el suelo finalista hasta puntos insospechados, ¿no? Que hacen a veces poco viables los productos, ¿no? O las naves que se construyen en esos suelos. Sí, un poco por apuntar con el tema logístico, al contrario de lo que pasa en oficinas, que el stock es el doble Madrid, las rentas más altas están en Madrid, las rentabilidades, las yields más ajustadas están en Madrid. En logística, digamos, las rentas más altas están en Barcelona. Las rentas más altas logísticas en España están en La Sal, en Barcelona, que ya han llegado incluso a operaciones a 10 euros metro cuadrado mes. Hay, siendo prime de media en torno a 7,5 euros metro cuadrado mes. Hay una, como decía Daniel, hay una escasez de suelo tremendo y entonces es lo que se lleva ahora, primera corona, son brown deals, deals marrones, que quiere decir derribar naves viejas industriales, reconstruir con estándares nuevos, arrendarlos. Todo eso ralentiza los procesos, los alarga y tienes más riesgo para el promotor, pero sin embargo hay un buen negocio para los promotores logísticos que, por otra parte, están muy desarrollados, implantados aquí y son muy potentes, vamos, y muy eficientes. Yo, si me Muy permites, bien, Álvaro, gracias. me gustaría Sí. explicar un punto que es importante, creo, para la audiencia. En la slide número Mm. 5 que has puesto la previa a esta, la previa, esta, gracias. El porqué de tanta inversión core, ¿no? Como explicaba muy bien Javier, Mm, core traducido al castellano es la inversión más segura, la inversión de compras ya un activo normalmente prime, alquilado a más de un 80-85%, con inquilinos, digamos, pues de primer orden, con una buena situación financiera y con un edificio donde tienes que hacer poco, ¿no? Donde compras y duermes bien, ¿no? Como suelo decir. ¿Por qué ha ocurrido esa transición del 24 al 25? Fijaros, como había mucho value add en el 24 y en cambio el 25 el año pasado transiciona de value add y se posiciona más en la inversión en oficinas, en core. Yo creo que tiene mucho que ver porque el inversor internacional, que es quien prácticamente ha comprado gran parte de ese core, lo tenéis en el cuadro derecho, tanto Madrid como Barcelona, quiere estabilidad, quiere comprar activos donde de alguna forma no quiere tener el riesgo. Primero, financiación es mucho más fácil de conseguir. Como he dicho antes, la financiación mm, ha vuelto, pero ha vuelto sobre todo en buenas ubicaciones. Eh, el inversor core experimentó, como también ha mencionado Álvaro, el riesgo de la subida de los tipos de interés. Luego, la situación geopolítica tampoco ha acompañado. No nos olvidemos que fuera hace frío en algunas zonas. Estamos hablando de guerras
en Ucrania, Gaza, subida de los tipos de interés que ahora afortunadamente se han estabilizado y han bajado, y subida de costes de construcción, ¿no? Por tanto, hemos visto como el 2025 pues, se ha querido comprar activos mucho más estables, Madrid y Barcelona. Es cierto que distorsiona un poco la compra de activos muy grandes, ¿no? Pontegadea, por ejemplo, compró un edificio en diagonal con María Cristina en Barcelona, que es el edificio llamado Planeta. Ha sido una transacción importante. Se han comprado otros edificios también Que este es un 20% de la inversión de este que, año. que es un 20%. Mm. Ha habido también aquí en Madrid, estoy en Madrid hoy, alguna operación en Castellana, también muy core. Y mi visión es que, como he dicho antes, el 2026-27 será muy interesante este año, sobre todo, y el que viene, para ver cómo vuelve la inversión value add, porque hay indicadores muy buenos para eso. Gracias. Vamos a pasar al siguiente punto, porque que si no nos estamos yendo ya de tiempo. ¿Eh? Vamos a ver, aquí esto es una comparativa del bono alemán, el bono español y la rentabilidad inmobiliaria. Tradicionalmente, y ya os hablo de mis inicios profesionales, cuando estábamos en 1990 o principios de los 2000, la referencia era siempre el bono alemán y cuál era el spread o la diferencia entre la rentabilidad del bono alemán contra la inversión inmobiliaria. Obviamente la inversión inmobiliaria implica un mayor riesgo y tiene menor liquidez, con lo cual el bono alemán se ha visto siempre pues, como el activo dentro de las opciones de inversión, pues de lo más seguro que hay. Y bueno, pues cuando estábamos con el Euribor negativo, pues eso llevaba a que los clientes que tenían mucho dinero en un banco tenían que pagar por tener el dinero del banco. Por eso ya os digo que eso nos descuadra un poquito nuestra mente a todos, ¿no? Pero bueno, aquí la reflexión es un señor que está en una torre de cristal en Nueva York, en Londres o en Frankfurt, que tiene que invertir 300 millones de euros este año, o 500, o un billón, y dice, bueno, pues una parte lo pongo en renta fija, otra parte la pongo en bonos, otra parte la pongo en mi negocio y otra parte en real estate. Entonces, ¿cómo invertir en real estate y de dónde vienen? Hay la posibilidad de invertir directamente o la posibilidad de meterse pues, en un gestor especializado o en un fondo que invierta pues, en diferentes tipologías de inmuebles sectorizados. La reflexión aquí es la diversificación y el cambio de rentabilidad de ese mayor riesgo por estar en el inmobiliario, que es hay una menor liquidez. Liquidez en el inmobiliario, pues claro, si tienes un bono, aprietas un botón y lo vendes inmediatamente. Si tienes un edificio en la Castellana, aprietas el botón y no lo vendes inmediatamente. Vas a pasar un periodo de 3 a 6 meses, pongamos 2 o 3 de comercialización hasta conseguir la mejor oferta y luego un periodo de cierre de due diligence, de revisión de todos los contratos hasta que se llega a notaría. Con lo cual, pues eso también, pues obviamente merma la liquidez y es un toque adicional en rentabilidad para el que quiere invertir en estos sectores. También deciros que es mucho menos volátil como contra. Es decir, si tienes un edificio en una ubicación prime, si la bolsa y todos los mercados caen, pueden caer en días, y ya lo hemos visto, pues brutalidades, cosa que el inmobiliario va al arrastre, pero no con la misma tendencia, ni muchísimo menos. Si la bolsa cae un 30 o un 40%, el inmobiliario prime caerá un 10, un 15. No sé si estáis de acuerdo o no con mi reflexión. Mm. Pero bueno, quería hacer esta reflexión diciendo, oye, pues los grandes inversores, ¿qué opciones tienen de inversión? ¿Por qué invierten en inmobiliario? Y luego, ¿por qué en España? Que eso lo veremos en la siguiente slide. Pero primero os dejo, si queréis hacer algún comentario, Javier, Daniel, Mm. sobre esta reflexión que he hecho y que deis vuestra visión aquí. Sí, en mi opinión, ¿por qué alguien invierte en inmobiliario? Pues básicamente por dos cosas.
Primero, porque estamos hablando de la inversión patrimonialista. Pues porque tengo unas rentas recurrentes que me dan una buena rentabilidad, eh, en torno al 4 o 6%, ya hemos visto. Esto, los dividendos de Standard Poor's 500 no lo dan. Si alguien de nuestra audiencia mira qué da los dividendos en los últimos 10 años de Standard Poor's 500, da 1,8%, ¿eh? Lo que da el dividendo de Apple es 0,8%, ¿no? En cuanto a dividendos, no subida del valor de la acción, ¿eh? Si calculamos la subida de la acción, SP500 gana, luego viene inmobiliario y luego los bonos, ¿no? Entonces, los bonos en los últimos 10 años, en el índice este Barclays Aggregate Bond, de media ha dado una rentabilidad 2,3. En el inmobiliario estamos dando 4 o 6%. Evidentemente, es un producto mucho más opaco, mucho menos líquido, como bien ha explicado Álvaro, ¿no? Entonces, necesitas una valoración, no está su valoración cotizando como en Reuters las acciones, tiene una serie de problemas, lógicamente. Este es el primer motivo. Si yo necesito unos dividendos o unas rentas recurrentes para mi presupuesto, yo soy una entidad educativa, lo necesito para mi jubilación, ¿no? Es una forma muy estable de tener esos recursos. Primer motivo. Y segundo, es un activo protegido contra la inflación. Todos los contratos de arrendamiento, normalmente, todos los contratos de arrendamiento se actualizan a IPC cada año. Es cierto que en COVID pues, ha pasado de todo. Ha habido unas subidas de IPC tremendas después de COVID, ha habido que renegociar y tal, evidentemente, pero eso ha sido una auténtica catarsis que nos ha producido en los últimos 30 años, ¿eh? Pero digamos que, grosso modo, es un activo con rentas recurrentes, con buena rentabilidad y que nos protege frente a la inflación. Mi opinión, vamos, mi modesta opinión. Eh, Pasamos al siguiente punto y sería, dentro de estas posibilidades de inversión, de estas grandes inversiones, por qué España? Si ponemos la siguiente slide, Daniel, si puedes responder tú al por qué en España, por qué están muchos mirando a España y por qué tenemos esa gran inversión que está viniendo hacia nuestro país y de dónde viene. Yo creo que hay tres puntos importantes de por qué España. El primer punto es macro. España, como mencionábamos antes, está creciendo a ritmos por encima del 2,5%. El año pasado tuvo un PIB de crecimiento del 2,9% y el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España auguran que este año 2026, el que viene, creceremos en torno al 2,4, 2,5%. Por tanto, estamos creciendo por encima de la media europea en comparación con otros países. Entonces, eso hace que el capital, que sabéis que es miedoso y a la vez atrevido, ponga el foco en España. Yo creo que ahí eso es importante. Luego, hay una estabilidad jurídica, a pesar de que cada comunidad autónoma tiene su legislación y muchas veces en toda la materia de urbanismo es complejo, pero ven al país en ese sentido estable. El efecto bono, ya sabes que siempre nos comparamos, como explicaba muy bien Javier, el bono alemán respecto al bono español, que hay una diferencia de 40 basic points, hace que España pues, esté considerado como un país solvente y estable, cosa que acordaros en el 2011-12 era todo lo contrario, se hablaba incluso de rescate. Y entonces luego otro punto sería el mercado, ¿no? El mercado tiene liquidez y por tanto tracción de inversión. Y yo creo que también había otro punto que sería la financiación. El sistema bancario español, tú lo conoces muy bien, Álvaro, se ha reformado por completo y sobre todo ha corregido errores del pasado. Yo creo que les pillaron a muchos bancos en España con el pie cambiado cuando la gran crisis era del 2008 y ha habido una gran corrección a través de Sareb y sobre todo han sido mucho más cautelosos a la hora de financiar. Pero tenemos un sistema bancario muy saneado, muy bien estructurado, que eso hace que, bueno, el pedir financiación, eh, pues la gran parte de esa financiación viene de estructuras bancarias españolas, ¿no? A lo que le sumas la diversificación. Yo creo que ahí lo hemos hablado durante el transcurso de esta casi hora que llevamos. Yo creo que hemos sabido diversificarnos en varios tipos de clases, ¿no? Yo creo que el sector hotelero es un sector muy importante en España porque somos el segundo país del mundo que más turismo recibe, en torno a unos casi 90 millones de visitantes al año.
Ha habido, por tanto, una atracción muy destacada en la compra de hoteles tanto urbanos como de costa. Lo hemos visto antes también cuando veíamos las adquisiciones por asset class. En oficinas no me voy a alargar porque creo que lo hemos mencionado mucho. Y luego también creo que hay algo muy interesante en España que está todavía por desarrollar, que es la inversión alternativa. Faltan en torno a 350.000 camas para estudiantes en España en general, cosa que ha hecho que los inversores pues hayan visto ahí una vertical, un nicho muy interesante de inversión. De hecho, ya se están cerrando transacciones importantes en todo lo que es PBSA, ¿no? Residencia de estudiantes. También en healthcare hay mucha necesidad de reforzar, sobre todo, es una población, la nuestra, que cada vez está más envejecida. No nos olvidemos que creo que somos el tercer país del mundo que menos natalidad tiene, pero a la vez estamos recibiendo mucha inmigración. Tenemos en torno a un 17-18% de inmigración en general. En Cataluña en torno a un 25%. Eso que hace que hay necesidad, y enlazo con otro punto, necesidad de casas, vivienda. Y eso ha traído a mucho inversor, a pesar de regulaciones, a adquirir suelos, comprar en diferentes modalidades el flex living, el co-living, porque hay necesidad habitacional urgente. El gobierno no ha sabido, no han podido dar solución habitacional en las grandes ciudades españolas, y ahí, por tanto, hay una necesidad de inversión, y eso solo puede hacer o bien la parte pública, que no lo está desarrollando, o bien la parte privada, o en sociedad público-privada, que tampoco se está acabando de definir, ¿no? Por tanto, como resumen, España es muy atractivo en diferentes nichos y da tranquilidad y da solvencia también su economía, ¿no? Y eso hace que el foco ahora esté puesto en España y, en mi opinión, durará 2, 3 años más, porque otros países están peor y la situación macro y en algunos sectores micro es peor que la española. Muy bien. Sí, Pues yo quería, gracias, Daniel. Javier, ¿quieres añadir algo? sí, solo apostillar que en el sector inmobiliario la gente no lo sabe, pero España es el cuarto país por volumen agregado en Europa, cuando somos el quinto en PIB. Es decir, habéis visto que vamos a cerrar 17.000 millones y Italia, que tiene bastante más PIB en valor absoluto que nosotros, Italia va a cerrar en 13.000. Desde hace mucho tiempo, nuestro sector es mucho más grande que el italiano. Y este año estamos muy cerca del francés, que va a cerrar en torno a 19.000, 20.000 millones. Esto, desde el 2011-2012 tenemos un sistema muy maduro con los rates famosos anglosajones, que aquí se llaman SOCIMIs, que ya sabéis que siempre que se reparta el 80% de los beneficios en concepto de dividendo, tienes una fiscalidad nula, vamos, 1%. Esto que está en todos los países anglosajones desde hace mucho tiempo, en Australia, en Italia no lo tienen. Portugal el año pasado. Y esto pues ha dado pues una transparencia al mercado, unos volúmenes de fondos extranjeros y tal, que la verdad pues que sin duda ha ayudado, vamos. Muy bien, pues gracias. Ya que estamos ya casi consumiendo el tiempo, yo iría pues a hacer las grandes reflexiones que de entrada os haría la pregunta abierta. ¿Eh? ¿De dónde viene la inversión? Daniel, tú estás liderando una plataforma de inversión, un asset manager, y antes liderabas Freo. ¿Quién eran tus inversiones? ¿De dónde viene el capital que invertías? Bueno, el capital en general, el nuestro es internacional, en nuestro caso. En su mayoría es capital estadounidense o canadiense, o sea, norteamericano. También estamos viendo cómo están entrando en el país mucho inversor de Oriente Medio, por la necesidad de invertir. Pero no nos debemos olvidar que hay mucho inversor local, nacional. Hay aseguradoras que ahora son las que están comprando más activos core, porque la aseguradora, como sabemos, busca activos más prime, activos con una rentabilidad más sólida, estable, activos bien ubicados y con poco riesgo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una mezcla muy curiosa y que además es muy saludable, ¿no? Porque hay inversor extranjero, yo diría eso, principalmente americano, francés y Middle East, Oriente Medio, junto con la Family Office y aseguradoras y SOCIMIS españolas, ¿no? Principalmente estos son los grandes players, los grandes inversores del mercado, ¿no?
Bueno, aquí hay que diferenciar pues, entre el inversor institucional internacional que viene con un plazo de inversión de 5 o 7 años como máximo, en el cual tiene que hacer su negocio de construir, reposicionar, reposicionar alquileres y dar una salida exitosa dando el retorno a los inversores, mientras que el patrimonialista busca colocar el dinero en un sitio seguro y sacar un bono o una rentabilidad muy a largo plazo, despreocupándose de las tires que tantos dolores de cabeza al inversor institucional, que siempre busca una TIR alta con un equity multiple en 5 años de óptimamente el 2, doblar sus fondos en 5 años, ese es el objetivo oportunista por excelencia. ¿Qué más podemos hablar? Tenemos ya también pues, visto de dónde viene el capital, ya hemos hablado de los fondos soberanos, de las FPI francesas, de los fondos de inversión, de los family office, para diferenciarlo. También hemos visto, si quieres poner la slide, Javier, de los retornos de Core, Core Plus, Value Add, te lo digo para refrescar otra vez ese punto, en el cual pues, se diferencia muy bien pues, los cuatro pilares de inversión, en el cual, pues, como hemos remarcado, el core es el más seguro, donde no hay que hacer prácticamente nada más que gestionar el edificio y algún alquiler que se te va y viene. El corpus, pues sí que hay que reposicionar alguna cosita y hacer alguna inversión y hacer algunos cambios más importantes, con lo cual, pues ahí ya hay un plus de rentabilidad. En el value add, ya, obviamente, aquí ya entramos a remancarnos de verdad y a entrar en riesgo de verdad. Y el oportunista, pues, que eso es sobre todo la promoción desde cero o el cambio brutal de un edificio, de un concepto. ¿Eh? Sí, Aquí me gustaría Eh, destacar, Álvaro, perdona, que estas cifras, estos porcentajes son sin apalancar. Aquí no hay sí, apalancamiento. está claro, sí, sí. correcto, Sí, sí. No, yo quería comentar, correcto. ha habido en las redes sociales también bastante comentario al respecto, yo estoy de acuerdo de otras consultoras o de otros CEOs de consultoras, que, como ya habéis dicho, actualmente, a día de hoy, el bono español a 10 años es el 3,2 sin hacer nada. Con lo cual, hay que dar más rentabilidad que eso. En el 2022, enero, estaba al 0,5. Nosotros vendíamos locales muy bien ubicados, un Zara, lo que fuese, un Mercadona, tal, a 4% en Madrid o Barcelona, y aquello volaba. Eso ya no es así, porque es que el bono español da al 3,2. Tenemos que dar rentabilidades superiores como mínimo en torno al 5, 5, 5 y pico. Entonces, Mm. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las operaciones, desde que estamos así, ya llevamos un año, bueno, llegamos hasta el 4,5, el bono español, el 4,5 a mediados de 2024. Desde que todo este tiempo, pues, ¿qué pasa? Que los inversores buscan operaciones de mayor rentabilidad. Y entonces venimos a este gráfico que es decisivo. Hay que ir a operaciones entre Core, Core Plus, que tengan su enjundia, su rehabilitación, su reposicionamiento, su mejora de arrendatario, porque a lo mejor estás conforme a un arrendatario, pero necesitas más rentabilidad y tienes que cambiar ese arrendatario y poner otro mejor para luego venderlo. En fin, que- ¿qué pasa? Que muchos de nuestros clientes, que son patrimonialistas, que están acostumbrados al mínimo riesgo, cada final de mes girar el recibo, etcétera, pues claro, ahora tienen que meterse en fregados más importantes, con muchas veces afectaciones urbanísticas, licencias de obras que se pueden demorar, etcétera, ¿no? Pero siempre buscando mayor rentabilidad. Y el motivo de fondo es porque el bono a 10 años da el 3,2, que es muchísimo comparado con solo hace 2 años. En fin, Efectivamente, gracias, Javier. Eh, yo creo que solo nos queda, pues tras todas estas reflexiones, hablaros un poquito de la financiación, que como bien ha dicho Daniel, la financiación ha pasado pues, por varias fases. Hubo una fase expansiva en los 2000, donde yo estaba en banca alemana, y ahí pues de entrada había una banca especializada en financiación de hoteles, centros comerciales y oficinas, y la banca española raramente entraba, pero a partir del año 2000 empezó a entrar, empezó a hacer la competencia la banca hipotecaria alemana,
hasta que llegó el gran crash, ¿no? En 2007-2008. Yo recuerdo que la gran noticia para mí llegó en agosto del 2007 diciendo el banco no se puede refinanciar, ha saltado un tema de una subprime en Estados Unidos, ya lo arreglaremos, pero de momento pare máquinas, ¿eh? Ahí es donde empezó la crisis para mí, que fue el 7 de agosto del 2007, ¿eh? Hasta octubre del 2008, con la caída de Lehman, pues ahí ya se consolidó por todos lados. Pero deciros que un año antes ya la banca ya no se podía refinanciar y el gran fallo de la banca española fue dar préstamos hipotecarios, sobre todo personales, a 20 años financiándose a un año. Con lo cual, ¿qué pasó? Cuando se cortó el mercado, no podían refinanciar esos volúmenes y toda la liquidez que tenían la guardaban para salvar todos estos vencimientos de deuda que no podían casi llegar y eso pues casi nos lleva al rescate que por suerte se evitó, pero recuerdo en 2011 pues que el mercado estaba seco, y también recuerdo por ferias internacionales hablando con inversores institucionales, les hablabas de Madrid, de España, te puedo ofrecer el mejor edificio de la Castellana y salían corriendo, cosa que ahora te ponen las orejas del primero. Es un poco pues cómo van cambiando los ciclos, ¿no? En cuanto a financiación, oye, pues daros los grandes parámetros por un lado tenemos la financiación tradicional con la banca tradicional, bien sea local o internacional, en la cual pues dan un 60% más o menos del volumen de la financiación, o sea que hay que poner unos fondos propios importantes en la operación. Luego pues dan hasta 15 años hablando en comercial, en inmuebles comerciales terciarios, dan hasta 15 años de plazo. La banca española quiere que se amortice el 100% en esos 15 años normalmente. Si vamos ya a bancos un poquito más especializados, te dejan no amortizar el 100% y dejar un bullet al final, lo cual quiere decir una parte por repagar, que normalmente se calcula pues como el valor del suelo a fecha de hoy en el año 15. Si el valor del suelo de aquí 15 años es el valor de hoy, es que vamos muy mal, ¿eh? Con lo cual, pues eso ya se entiende que en el año 15 se refinanciará fácilmente o se repara. Pero bueno, tenemos también la entrada de la financiación alternativa. Estamos en un momento divertido de la partida, porque la banca, pues sí que está más, concentrada en activos con menos riesgo. Sí que están financiando, pero ya no les gusta tanto entrar en riesgo de promoción y esas cosas, por lo cual tenemos la figura de la financiación alternativa, que sí que es mucho más cara, pero te exigen muchos menos requisitos y te dan muchas más facilidades para hacer la operación, ¿eh? Esa banca alternativa hay que verla como un medio camino entre el inversor y el banco. La banca alternativa, la financiación alternativa, te va a costar entre un 10 y un 15% anual, que es el retorno del inversor en una inversión oportunista va a querer más, va a querer un 25 y el banco te va a pedir un 5 o un 6, con lo cual pues esa financiación alternativa pues hay que mirarlo pues como a medio camino, ¿eh? Dicho esto, yo creo que hemos tocado un poquito todos los puntos que queríamos hablar, ya llevamos una hora, no sé si queréis hacer alguna apreciación final y si no pasamos a preguntas a los asistentes que aprovechen para ver si quieren hacernos alguna pregunta a cualquiera de nosotros. Javier, Hay ¿alguna una reflexión pregunta. final, algún apunte final? No, creo que hemos repasado todo, no quisiera añadir nada más, ¿no? Muy bien. Tampoco. Daniel, ¿alguna reflexión final? No, 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 gracias. Yo creo que hemos hecho un recorrido, aunque haya sido un poco rápido y quizá apretado, pero creo que ha sido un buen Mm. recorrido por el sector inmobiliario español, con los grandes inversores, dónde están invirtiendo y un poco tendencias, ¿no? Que a veces es lo más difícil. Creo que hay una Vamos a, pregunta, Álvaro, hay una pregunta a contestar colgada que tienes ahí delante. Si la quieres leer, intentamos contestar. Perdón. Vale, a ver. En el gráfico de los yields de cada año, ¿cómo se ha construido a partir de los beneficiarios con los bonos? Madrid, cuya venta no solo alquiler. Wow, menuda Sí, pregunta. Vamos por partes. En el gráfico de las yields de cada año, ¿cómo se ha construido? Entiendo que estamos hablando de la comparativa de los bonos contra las yields inmobiliarias. Bueno, sí. estos son datos los bonos son públicos y los inmobiliarios son datos de las principales consultoras contrastados.
Sí. Y estos salen de datos de operaciones reales. Todas las Am- consultoras tienen sus datos, luego se comparten y se leen y se sacan estas conclusiones, con lo cual tenemos una escena bastante próxima a la realidad. el, Eh, No, yo solo quería postillar que los índices de bolsa y bonos es lo que tú decías. En el inmobiliario, el índice más estándar que hay es el MSCI Property Index, que hay uno global y luego hay uno por país. Tenemos el Property Index de España, el de Francia, tal. Y entonces es un índice que analiza pues, del orden de casi 1.000 activos. Tiene la peculiaridad de los activos que como mínimo tienen que tener un volumen de valoración en torno a 10-15 millones de euros, es decir, no son pequeños, pero son muchos, muchos activos de los diferentes asset class y como se hace una valoración semestral a esos activos de cómo frente al mercado, frente a otros, y se ve perfectamente cuánto se ha subido del valor del capital del inmueble y de la rentabilidad, ¿no? Es el más estándar, vamos, en Estados Unidos utilizan otro, también MSCI, pero también el Nareit. Son dos grandes estándares en cuanto a índices inmobiliarios. Yo añadir que parte de la pregunta dice, ¿el real estate era solo en Madrid? Sí, es solo Madrid y Prime. ¿Incluye ventas o solo alquiler? Incluye solo ventas. ¿Tiene descontados los costes de las ventas? Se supone que sí. Para sacar la mm, rentabilidad tienes que descontar los costes de las ventas, sí. Mm. correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la yield de salida en logística en ciudades medianas o secundarias en España? Zaragoza, San Sebastián. Mm, Es buena pregunta. Daniel, Sí. Sí, sí, porque sabemos que el mercado logístico español lo lidera Madrid, Barcelona y su área metropolitana, cada una de las áreas metropolitanas. En mercados más secundarios como Zaragoza, Sevilla y otras poblaciones, Bilbao, yo creo que la yield estaría Valencia, ahí. ¿Perdona? Valencia. Valencia es quizá casi primario. Valencia es un buen mercado, ¿eh? Por eso no la meto Está en medio camino, tienes razón. Sí, sí. Sí, Valencia es casi está a nivel de Barcelona y Madrid. Yo Mm. diría que las yields depende obviamente de la nave, la ubicación de la nave, la tipología de la nave. Si es una nave logística bien ubicada en un principal polígono de esas poblaciones más secundarias, en torno al 6,5, 7%. Muy bien. Javier, Sí, ¿alguna anotación aquí? sí, sí, en ciudades secundarias estoy totalmente de acuerdo. Digamos que una rentabilidad prime en Barcelona o Madrid de salida puede estar en torno al 5,25. Ya no existe, bueno, el referente del sector creo que es la nave más grande de España, la 150.000 metros cuadrados de Amazon en el aeropuerto del Prat. Bueno, que hay otro, creo que hay otra también de Amazon en Dos Hermanas semejante. Eso se vendió al fondo de pensiones coreano al 3,85 en 2023. 2022, perdón, antes de la subida de los tipos de interés. Es un ejemplo muy bueno de que ahora eso es muy difícil. Amazon era propietario y la vendió para quedarse de inquilino y aseguró un contrato de 20 años de alquiler, que tampoco es normal. Era el sumum de la operación de logística, ¿no? La nave de Amazon del aeropuerto del Prat. Muy bien. Yo aquí a postillar que yo llegué a ver una oferta del fondo coreano por un paquete de naves en Amazon en ciudades secundarias al 3,25 en el 2023. Claro. Esa operación no salió porque Amazon recortó sus planes de expansión, pero a mí se me giraban los ojos diciendo, no, no lo entiendo. Pero bueno, como comentario. Y decir que como norma general, las yields en logística en ciudades secundarias en España, aplícale un sobrespread de 100-150 puntos básicos sobre las Prime Madrid-Barcelona. Como bien ha dicho Javier, pues las Prime ahora están en 5-5,5, pues en Zaragoza te vas a ir al 6,5-7. Eso sería para una nave con la misma tipología, mismas calidades, mismo. Son mercados que se consideran Eh, menos líquidos, ¿no? Sobre todo por los claro. fondos institucionales y los private equity, ¿no? Menos líquidos. Efectivamente. Una penalización. Como bien hemos dicho, pues la liquidez para el inversor siempre es importante y en un mercado prime la liquidez siempre está. En un mercado secundario cuesta bastante más. Cuesta bastante más y eso obviamente pues tiene su coste en retorno y en precio.
Muy bien, veo que no hay ninguna pregunta más. Nada, por mi parte, pues agradecer la asistencia de todos a este webinar del Executive Program en Financiación e Inversión en Real Estate, que como ya os han dicho, pues va a haber un curso, empieza en febrero, yo estaré llevando la parte de financiación, también estará Javier entre el profesorado. Y bueno, pues os cedo la palabra para dar una pincelada de despedida y luego pues doy yo el cierre de la sesión. Daniel, por favor. Nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por la oportunidad que hemos tenido esta tarde. Hemos, creo que, intentado cubrir, como decíamos, de una forma algo rápida, pero creo que con bastante consistente, el sector inmobiliario español, que lo considero un sector apasionante y todavía hay mucho, mucho por ver. O sea que os animo a que os vayáis metiendo en este mundo porque tiene muchas variables y es muy multidisciplinar y eso pues hace que mucha gente pueda desarrollar su carrera en ese sector y es necesario buenos profesionales en España en el sector inmobiliario. Gracias por la oportunidad. Desde luego. Javier, una No, última pincelada. no, simplemente gracias a todos. Añadir que en el Executive Program que organiza Barcelona Finance School hay un pequeño módulo Real Estate que profundizaremos en todo lo que hemos hablado hoy, en rentabilidades, comparativas frente a otros productos financieros, etcétera. Y por si alguien está interesado, pues bueno, ahí están. Creo que aquí tenemos a Xavier Bosch que nos va a explicar un poco mejor. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, Daniel y Álvaro, pues sí, no, yo tan solo aparezco ahora tan solo para daros las gracias y recordar eso a todos los asistentes, que muchas gracias por haber participado, haber asistido a este webinar y que evidentemente pues que Barcelona Finance School los invita a que si queréis conocer más a fondo real estate con profesores como los que tenemos aquí en esta sesión, pues en 27 de febrero se inicia este curso. A todos los asistentes os enviaremos luego la grabación de este webinar y también algunos detalles para que podáis conocer mejor cuál es este curso, qué, qué ventajas os puede dar y qué necesidades que podáis tener ahora que podáis resolver con este tipo de formación. ¿De acuerdo? Así que nada, pues muchas gracias a todos. Eh, con esto damos por terminada la sesión del webinar y esperamos veros a todos muy pronto por nuestra escuela, por la Barcelona Finance School. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Venga, gracias. Gracias a todos. Adiós, buenas buenas tardes a tardes. todos. Buenas Gracias. Hasta tardes. luego.